¿Qué tienen de distinto? Quizás lo más próximo es lo que más rechazamos porque tiene que ver también con nuestra propia condición. Siempre el jardín del vecino es el más bello, la casilla del vecino es el más bella, pero hay algo ahí del valor de nuestra práctica que no valoramos. Y así nos vamos constituyendo en nuestra modernidad moderna, donde evidentemente la educación sigue siendo uno de los instrumentos en esta guerra civilizatoria. Y ahí el currículum tiene mucho para aportar, que tiene que ver con los saberes socialmente significativos. Pero nosotros venimos a aportar algo distinto, que es la escucha en el dispositivo áulico. Agradezco a Mónica, bien, agradezco a Laura y agradezco a la rectora de la institución, a Mariana Rossetti, bien, que también es parte también de la construcción vincular que tenemos en el ejercicio institucional. Estoy con Sebastián y no pudo venir Celeste, que lamentablemente tuvo un problema de salud. ¿Bien? ¿Querés hablar, presentarte? Bueno, buen día, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Sebastián Castinier, estudié filosofía, profesorado, licenciatura y también el doctorado, y con Pepe nos conocemos ya hace 10 años fruto de unas jornadas, ¿no? Esto de lo que generan muchas veces estos espacios de encuentro, donde yo fui con mis estudiantes de secundario, de filosofía, con la excusa de llevarlos a ellos porque yo quería participar en las jornadas de Rodolfo Kusch, y fue la forma institucional de poder hacerlo. Y bueno, a Pepe le llamó la atención que en unas jornadas universitarias cayera con un montón de adolescentes, pero Pepe siempre reconoce que fueron muy educados y que escuchaban y que estaban atentos y demás. Y a partir de ahí comenzó una amistad que se transformó también en proyectos, y uno de los proyectos es justamente la página de Pensar en Movimiento, que de alguna manera tiene esta misión, como decía Pepe, de aportar pensadoras y pensadores de nuestra América, que tal vez en las currículas no son los más, no son los más presentes, no los más citados, los más referidos, y que de alguna manera en este trayecto que venimos haciendo, nosotros buscamos que puedan por lo menos hacerse un poquito más próximos. Además de encontrarse en la página de Pensar en Movimiento a diferentes pensadoras y pensadores, hay recursos didácticos que nosotros pensamos para que puedan ser utilizados en las aulas, en fin, cuestiones didácticas que buscamos que enriquezcan las entrevistas. Bueno, ahí tenemos la primera, que fue, ¿no?, de Carlos Cuyen, Pepe y Santiago Castro Gómez. No sé si lo conocen, pero vale la pena leer a Santiago Castro Gómez, pensador colombiano, quien habla de la ibris del punto cero, aquel lugar de certeza, de conocimiento de donde nosotros partimos. Aquello que decía Augusto Conte cuando decía fondo común de verdades, aquello que ya no se discute y lo que asumimos como cierto, que son las únicas certezas. Habitamos el mundo con los tres principios de la filosofía como si fuesen totalmente ciertos, son totalmente engañosos y de mentira. El primer principio, el principio de identidad. A es igual a A, totalmente engañoso. Nada es igual a sí mismo. Todo es diferente. Lo único que tenemos de igual es la diferencia. El segundo principio, el principio de no contradicción. A no puede ser no A no es B, pero también totalmente engañoso. Un alumno no puede ser docente, un docente no puede ser alumno. Y que seguimos creyendo que un funcionario no puede ser empresario y un empresario no puede ser funcionario. De la misma construcción de de establecer lo estático, perdemos la dimensión del tiempo. Y el tercero, que es el peor, que es el que nosotros más resignamos, que tiene que ver con el principio del tercero excluido, que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Si nos convencen de eso, nosotros lo único que vemos es abundancia de realidad. Por eso los pensadores americanos traen algo diferente, porque para ahí, en una oración, Rodolfo Kusch lo dice de una manera muy simple. La montaña es montaña o no es montaña para nosotros, pero para muchos pueblos la montaña es una relación, es un vínculo, es un apu. Mientras nosotros sigamos perdiendo la imaginación, la abundancia de la realidad sigue dando el mismo resultado, la mercantilización de la vida.
Por eso, el aporte de pensadores americanos, Revelato en Uruguay, Milton Santo en Brasil, Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, José Santo en Chile, Rita Segato en Argentina, como tantos otros, son tan poco trabajados. ¿Qué tienen de distinto? Algo muy elemental. Tiene que ver con una construcción lógica. Nuestra forma de pensar es netamente monádica. Nosotros definimos las cosas. Es un ente que se define a sí mismo como ente. Ahí está, en la biblioteca del CRESUP, biblioteca virtual, está disponible. Y algunas de los que hicimos el trayecto por los cursos de Pensar en Movimiento, contamos nuestras experiencias y hacemos nuestras reflexiones en ese libro. Y a mí me inspira mucho y me resonó mucho el testimonio que ustedes nos comparten a nosotros de Elisa, porque entiendo, por lo menos lo que a mí me resuena mucho, es esta cuestión de la palabra de los que fueron de alguna manera testigos y de alguna manera esta cuestión del testigo tiene que ver para mí mucho con la escucha, ¿no? Con esta cuestión del escuchar y de lo poquito que yo me pude acercar del pensamiento americano, a la cultura y a la filosofía guaraní, que es la que a mí me llevó a hacer el doctorado, tiene que ver con una filosofía fuertemente de la escucha, ¿no? Donde la certeza justamente tiene que ver a partir de la proximidad con los vínculos, ¿no? Y que creo que eso me parece que es algo maravilloso y que yo en mi aporte en el libro lo que trato de pensar es justamente el espacio educativo, que a diferencia de lo que propone Rancière, no es ponernos de acuerdo en función de una cosa, porque la educación, creemos fundamentalmente, no se trata de acuerdo a partir de cosas, sino a partir de algo que nos vincula. Y de alguna manera en esa línea va Rita Segato en Pedagogías contra la Crueldad, donde dice que justamente todo sistema de violencia pedagógica tiene que ver con la mercantilización y la objetivación de los vínculos humanos, y lo que tenemos que recuperar es la reciprocidad que genera justamente lo común, ¿no? Y lo común justamente me resuena mucho en esto de Elisa como la generación también de lo político, ¿no? En función también de lo educativo, que no tiene que ver con esta lógica del picaporte del aula, ¿no? Del aula para adentro, que cerramos, sino que tiene que ver con este espacio de apertura, con un discurso que no está cerrado, con un discurso que se sigue de alguna manera narrando. Y me parecía fundamental. Entonces, en esto, un aporte que también está en la página de Pensar en Movimiento, que es de Carla Weinstock, y es el concepto de ternurar, ¿no? o de la ternura que constituye los vínculos pedagógicos como un espacio fundamental, donde todos nosotros tenemos micros relatos que nos llevan a estas experiencias que nos atraviesan y que son fundamentales y que forman parte de justamente estos grandes relatos que nos transmiten a partir de la historia de la cultura, por ejemplo, la nación guaraní, como decía Bartomeu Meliá. Y a propósito de eso, un concepto muy, muy propio de los guaraníes, que es el del convite, ¿no? Y yo pensaba, qué lindo pensar, y lo piensa Carla también en ese sentido, la educación como convite. Y el convite tiene algunas dimensiones que son muy interesantes para pensar. El convite es una invitación, ¿no? Es una invitación, pero es una invitación fundamentalmente a dos cosas: al trabajo por un lado y a la fiesta por el otro, donde nosotros por ahí hoy lo tenemos bastante disociados en nuestra cultura occidental contemporánea. Cuando se trabaja se hace algo distinto de la fiesta y cuando se festeja se hace algo distinto del trabajo, pero en realidad en la noción de convite están vinculadas las dos. Y si la educación para nosotros puede tener esta capacidad de ser fiesta y ser trabajo al mismo tiempo, digamos, es un acontecimiento maravilloso. El concepto es el pepí, pero pepí, que es convite, viene asociado al potiró, que potiró significa en guaraní todas las manos, ¿no? Justamente lo comunitario, lo común, como el espacio de todos, ¿no? Yopoi, que se vincula al potiró y al pepí, que es abrir las manos
los unos a los otros, dando, ¿no? Y me parece que digamos, todo lo que yo escuché de Elisa me parecía que iba en este sentido, ¿no? Es un yopoi. Y entonces ahí ya salís de la lógica binaria, porque no es el tema de si me pongo de este lado como educador o me pongo del otro lado como educando, sino ver lo que va surgiendo entre, ¿no? Y me parece que eso es lo más interesante para mí de la educación, ¿no? No la lógica binaria, sino la lógica de la reciprocidad, que en términos de producción lo más interesante de lo que surge ahí es lo humano que se va generando, ¿no? Y que eso es algo maravilloso. Y que si nosotros nos aproximamos, aunque sea a la sabiduría de los pueblos guaraníes, de los pueblos de nuestra América, vamos a encontrar estas cuestiones que no es una cuestión de mera curiosidad arqueológica, sino realmente como memoria de nuestro futuro, ¿no? Esta frase que decía Bartomeu Meliá, y que podemos ver en esto no cuestiones particulares, exóticas, sino que hace poco hicimos con Pepe también un trayecto de postdoctoral. Yo trabajé comunidades de Chiapas, mayas, cheltales, tojolabales, y encontraba profundas resonancias también con la filosofía guaraní en estos conceptos que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, bueno, pensar la educación de esta manera, pensarla como convite, digamos, es un poco la reflexión a propósito de la filosofía guaraní, y nos lleva un poco otra vez a este espacio que compartimos de pensar en movimiento, donde fundamentalmente una de las cosas para mí más significativas es que cuando nosotros hablamos de pensamiento decolonial, de pensamiento crítico, de todas estas cuestiones, no nos autoexcluimos de eso. Qué lindo silencio que hay, ¿eh? Hay que destacar. Y qué buena la conmemoración que hicieron. Las instituciones se hacen conmemorando, si no participamos en un andén, ¿no? Y el andén no tiene arraigo. Las instituciones se conmemoran con sus palabras, se conmemora con su símbolo. Y no es un homenaje, es una conmemoración, porque cuando uno conmemora, nombra de otra manera para hacerlo cierto de otra forma. En el homenaje hay algo que ya no está. En la conmemoración es como una añoranza que se recrea de manera distinta. Hay que estar muy atento a las palabras. Nosotros decimos constantemente que somos Occidente, y Occidente conlleva en su palabra su destino, oxiso muerte. Por eso nosotros, cuando empezamos a trabajar los pensadores americanos, a partir de empezar a trabajar a Rodolfo Kusch, nos dimos cuenta que no era solo él, eran muchos otros, ¿no?, que estaban ahí y que no eran visibles. Y que sus aportes tenían que ver con acreditar conocimiento tan cierto en el campo de la ciencia, en este orden mitológico que vivimos, que es el mito de la ciencia, pero también con las grandes sabidurías situadas específicas. Todos estos materiales son libres, públicos y gratuitos. Los descargan en PDF y lo pueden aplicar. Sería un error creer que solamente trabajamos el ámbito de lo ancestral. Vuelvo a insistir de que lo popular, los negados, los que siempre insisten en aparecer de otra manera, están ahí. Y lo que hacemos nosotros es dar la posibilidad de la escucha. Y desde ahí me parece que los pensadores americanos traen esta diferencia entre un pensamiento monádico a un pensamiento de relación. Asumen su condición desde un paisaje y acepta que la educación es simplemente un rasgo en el paisaje, no es la totalidad. Bien, no es el universo. Seguramente el universo no sabe de parte. América es una enunciación, no es un fundamento. Es una forma de enunciarnos en el relato de la humanidad. Por eso José Martí en 1891 constituye Nuestra América desde Nueva York. América aparecía como un relato distinto al cansancio del viejo mundo. América es un mestizaje necesario para seguir resistiendo en una creencia de la cual no creemos, pero todos los días seguimos aportando. Y me parece que ahí, después de la pandemia, en estas instituciones, donde hay que recrear la construcción de la creencia, tiene que ver también con seguir sosteniendo algún principio. Y el principio tiene que ver con el principio de la vitalidad de la vida. Y ahí me parece que las instituciones que conmemoran
se separan de las otras que solamente hoy en día siguen luchando para ver y esperar en ese andén algo que pase, que no se sabe qué es lo que va a pasar, porque ya no se trata de un tren, pero estamos netamente a la intemperie, somos indigentes ante la vida, y ahí la construcción simbólica que da la educación es una posibilidad distinta para mirar nuevos mundos, para seguir imaginando. Eso es parte del aporte de tantos pensadores, artistas americanos que son tan poco conocidos. Si yo nombro José Santos, ¿lo conocen acá de Chile? Silvia Rivera, sí. ¿Silvia Rivera? Silvia Rivera vale la pena conocer porque su aporte de la cultura aymara y quechua hace un aporte muy interesante a nuestra forma moderna del conocer. ¿Bien? Si yo les nombro Yamandú Acosta en Uruguay, Revelato en Uruguay, Milton Santos, el padre de la geografía social. Bien, se dan cuenta de cómo es que la selección, ¿no?, que se tiene en el currículum, la selección de ciertos contenidos y autores necesarios para seguir reiterando. Es eso, un aporte lo que venimos a hacer nosotros, como hizo Rodolfo Kusch, un esbozo, un acercamiento, pero no tenemos la certeza, tenemos un acierto, un tanteo, pero que tiene que ver de constituirse en el diálogo con el otro, no en nuestra propia enunciación. Lo de colonial es asumir un lugar, ¿bien? Mientras nosotros sigamos pensando que el conocimiento es absoluto, es abstracto, es universal, no se sostiene en ningún lugar, es emotivo, es intuitivo y está alojado en un lugar. Mientras nosotros sigamos pensando en forma de que el polo individual es el sálvese quien pueda, es la pérdida del lazo social lo que ahí viene a intervenir. Digo, los imperios no tienen reuniones específicas para constituir la inhibición de la acción, pero saben, con el consumo cultural, establecer los mismos. ¿Bien? Black Mirror, quédate quieto, no hagas nada. Es la invitación constante que hay en esta sociedad. El pensamiento es pura intuición, no es lógica de razón. La razón viene después. Uno se juega en la vida cuando tiene claridad de ese acierto, ¿bien? Y lo único que nos invita constantemente es al consumo, al desecho y al consumo constante. Y es ahí donde nosotros estamos jugando, a la pérdida del lazo social que evidentemente se defondó. Y lo que se defondó es el Estado, lo que se defondó es un marco de lazo social, lo que se defondó son los... Y la pandemia agudizó eso. El otro día les hice un ejercicio a mis alumnos diciendo, escríbanle a un amigo de lo que están sintiendo con esta semipresencialidad. Porque en la semipresencialidad hay algo que no engancha, hay algo que se perdió. Y tiene que ver con la fuerza de un creer social que nos vislumbraba algo distinto. Y los alumnos lo dijeron de alguna manera mucho más simple. A veces no tenemos ni lugar para ranchear, a veces no tenemos lugar para tomar mate, y simplemente esta forma de venir cada 15 días nos deja simplemente despojados, libres al viento. Y me parece que las instituciones ahí tienen mucho para aportar y tienen que seguir generando la conmemoración, porque son esos símbolos. Nosotros no conocemos por concepto, conocemos por símbolos. Son los símbolos lo que reúnen y tienen la posibilidad de conjugar los opuestos. Por eso nosotros pensamos Dios y el diablo, netamente binario. Los pensadores americanos aportan a la forma del pensamiento dual. Quien entiende la dualidad puede entender entre los 360 grados que tiene una misma forma, un mismo símbolo, una misma realidad. Las cosas pueden ser maíz o maleza y hay que animarse ahí a sacar el caldo que hierve constantemente, decía un gran filósofo. Quería saludar y preguntar el lugar de María Zambrano en todo esto, que no era americana, pero vino a América, y también habla del sentimiento y demás, y lo mete y lo discute, incluso desde su posición femenina, discípula de Ortega, cosa que no me cae tan bien, pero bueno, habrá para todos, un poco vende humo, un poco heideggeriano, como Heidegger vende humo, y cuán americano es en esta explicación otro americano de renombre como Mario Bunge. Lo más importante de nuestra forma de pensar es buscar la contradicción del pensamiento del otro. Qué contradictorio es lo que decís. Y seguimos embuidos en la lógica dialéctica. La lógica dialéctica es aquella que se constituye evidentemente por la necesidad de la confrontación de cierta certeza. Una se supera y las otras quedan subsumidas, relegadas, olvidadas. Y ahí
hay algo que no es cierto. Todo continúa, resiste, convive, está presente. La posición, la forma de enunciarnos de América es un lugar, ¿no? Digo, asumir un lugar no significa el lugar donde nacimos, es asumir el rasgo del paisaje que habitamos. Y me parece que ahí la totalidad no da rasgo de ser que todo es homogéneo. Vivimos en la diferencia y vivimos en una lógica de una especie que lo único que pensó fue en un proceso de dominación. Y ese proceso de dominación fue cruel. Se constituyó por genocidio, por institucionalidad de la fe, por la creencia necesaria de los mitos de validación que hoy en día lo da la ciencia. Entonces, tanto los que pueden pensar desde algunos de los costados de las orillas, denominadas derechos, denominadas como vos quieras, o de los otros costados de otras orillas, denominada izquierda o la lógica del romanticismo, es lo que dice Charles Taylor. Hace más de 200 años que no salimos de una misma órbita, entre la espera de aquello que nunca llega y el pragmatismo de lo único que vemos es la abundancia de la realidad. Y me parece que ahí asumir la forma de enunciarnos es saber convivir con la diferencia, pero no por tolerancia. La tolerancia es una astucia de la razón. La tolerancia es un umbral hasta que yo me permito para que el otro sea diferente. Ahí está la diferencia, en convivir. Esto es lo que trajo Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch, su acierto, cuando yo lo empecé a leer dije, ¿cómo no se dan cuenta que en cada oración está hablando con todos los grandes pensadores de la humanidad? Bien, entonces lo que trae ahí es la lógica de convivencia, no la lógica dialéctica. La lógica dialéctica es una búsqueda constante de deterioro del otro, es una imposición de lógica de dominio. La lógica de convivencia es aceptar la debilidad y la vulnerabilidad para la vida. Es totalmente diferente, ¿bien? Si son como enfoques distintos. O uno se estructura en la lógica del poder o uno se estructura en la lógica de la convivencia. Son como polos posibles de formas de habitar. No sé si te respondí, pero es por ahí. En función de esto que viene insistiendo Pepe, tengo una anécdota personal que es cuando publico Don y Reciprocidad, que es mi tesis de doctorado, me pasaron dos cosas, ¿no? Trato filosofía guaraní, pero lo pongo en diálogo con la filosofía contemporánea occidental, sobre todo con la hermenéutica. Entonces me pasó de llegar a una presentación y que un filósofo chileno me diga, yo voy a hablar solamente de la parte americana, de los europeos no voy a hablar, ¿no? Y me pasó lo contrario, de decir, no, yo voy a hablar del libro de Sebastián, pero solamente de la filosofía europea, porque lo otro ya es extremo. Ya hablar de filosofía guaraní ya se fue, desbarrancó, mordió el pasto. Y justamente lo que se trata es de intentar un diálogo donde yo lo pienso como resonancias, ¿no? La resonancia tiene esto, justamente de no hablar de coincidencias y divergencias como aquello que uno puede pensar que se adecúa perfectamente en términos de intencionalidad o lo que sea, sino justamente de resonancias, donde la propia aproximación ya está generando un distanciamiento y es un poco, digamos, en mi experiencia, en esta anécdota, quiero reforzar un poquito esto que decía Pepe, de encontrar justamente en la convivencia y en el diálogo también los aportes de los pensadores americanos, no como de forma monádica, sino justamente dialógica, interlógica, como diría Forné Betancourt. Y en este sentido pienso también el concepto que mencionaste, Mónica, de la resistencia, ¿no? Y la resistencia creativa justamente no es aguantarte y encerrarte para poder de alguna manera continuar, sino los guaraníes supieron eso. La resistencia de los guaraníes fue una resistencia a través de la reciprocidad, donde supieron en el encuentro con ese otro que sin duda los desbordó en muchos sentidos, tener la capacidad de crear poéticamente y míticamente aspectos identitarios que para ellos fueron fundamentales para no solamente resistir, sino persistir y existir, ¿no? En esta dinámica. Y aporta también a la lógica dialéctica pensar en la lógica de la negación.
los que nombraste son parte de esa estructura de afirmación dominante. Pero esa estructura de afirmación dominante también es cierto que uno no tiene que dejar de ver lo que tiene que mirar. Ustedes están acá, pero hay muchos que no están. Ustedes se definen en el dispositivo de la educación y tienen nombre específico los interlocutores, los docentes, los estudiantes, los trabajadores de la educación. ¿Y los que no están, dónde están? Los que vos nombraste marcan simplemente lo de una lógica de una mano, una de las partes de la mano. Sin ese reverso no existe esa posibilidad de condición de posibilidad. Entonces, estemos atentos que cuando enunciamos una afirmación, la negación es parte propia de esa afirmación. ¿Bien?